En el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10, y luego se va, ahí se queda en ese mismo, ya estamos grabando, le damos la bienvenida a los que están allá conectados en las redes sociales, sean todos bienvenidos, y si usted está en Estados Unidos o en cualquier país donde celebran el Día de las Madres en este día, les felicitamos a todas las mamás, ¿verdad? Que Dios las bendiga, que Dios les dé larga vida. En otros países lo están celebrando el día de mañana, 10 de mayo. En Nicaragua lo celebran el 30 de mayo. En otros países creo que en agosto y en otros en octubre. Para mí, digo yo, todos los días es el Día de las Madres. Los países seleccionan una fecha y eso es bueno, eso no es pecado, pero todos los días debe de ser una celebración especial de saber que tenemos a nuestras madres junto con nosotros. Proverbios 31, versículo 10, dice la palabra del Señor, una escritura muy conocida, y dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mi esposa hizo una remarcación sobre eso, de una mujer virtuosa, y el proverbista marca eso, que una mujer virtuosa es muy difícil encontrarla, pero dice que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y Dios habla claramente de la mujer virtuosa y hace también una remarcación del varón, que hombre de verdad también dice, ¿quién lo hallará? ¿Verdad? Porque ser mujer o ser hombre, hermano, es muy diferente a ser como dice el dicho ahí del pueblo, a ser un macho, a ser simplemente una dama. Una mujer, una madre es un título, es una gracia que Dios le da a la mujer, como el ser hombre también. Se necesita verdaderamente hacer lo que Dios dice para ser un verdadero hombre. Pero hoy el mensaje de esta tarde va enfocada a esta celebración tan especial, y a las madres en especial quiero hablarle en esta noche. No solamente a las madres, sino a nosotros como hijos. El mensaje va para nosotros también. Y el proverbista dice ahí en ese versículo que una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, cuando uno forma una familia, uno tiene que asegurarse como varón de encontrar en una esposa esas virtudes que Dios habla. Y cuando uno se esmera en buscar a esa mujer virtuosa, entonces Dios le va a proveer lo que uno busca, ¿verdad? Yo creo que los que tenemos una esposa, que hemos sido bendecidos con una buena esposa, es porque la buscamos, porque le pedimos al Señor, y Dios nos permitió ese gran privilegio de encontrar esa bendición. Pero más adelante, vaya conmigo a Proverbios 31, 28 y 29. Una vez que una mujer forma una familia y pasa a ser madre, el proverbio habla muchas cosas acerca de la mamá, como dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Una vez que un hombre encuentra una mujer virtuosa, es un marido que su corazón está confiado porque tiene una gran esposa, y va dando detalles de muchas cosas que ella hace. Dice que es como mercader. Ella se levanta de noche, le da comida a sus familias. Estoy leyendo rápido porque quiero remarcar el versículo 28 y 29, y luego más adelante dice que considera la heredad, la compra, ve que van bien sus negocios, aplica sus manos al uso, a la rueca, habla allí, y dice que alarga su mano al pobre, y bueno, no tiene temor de la nieve, dice, porque toda su familia está vestida, y va dando un sinnúmero de cosas que la mujer virtuosa hace. Dice que ella hace negocios, ella es fuerza y honor, dice que son su vestidura. Y siempre que habla, dice el proverbio 26, ella habla con sabiduría. No hemos leído el versículo 28 todavía, solo estoy leyendo rápido así los otros versículos de todo el 31, 10 en adelante, porque dice que ella abre con su boca con sabiduría, y la ley de clemencia, dice, está en su lengua. Pero el versículo 28 es el que quiero compartirles. Dice: se levantan sus hijos
y la llaman bienaventurada. ¿Qué mamá no se va a sentir bendecida que sus hijos se levantan y llegan a bendecirla, a saludarla y le dicen lo mejor de las cosas buenas que una mamá o que una mujer que ha sido madre puede tener? Entonces dice, se levantan sus hijos, versículos 28 y 29 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Versículo 29 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esas mujeres virtuosas que hicieron el bien y que sobrepasan todas las cosas? Así es de que, hermano, las mamás son muy especiales, ¿verdad? El pastor Roy de la Garza decía el viernes, ¿verdad?, que a él no le gustaban los tatuajes y que el único tatuaje que tenía era la chancleta de la mamá, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y yo digo que las mamás son como esos pitchers de béisbol, ¿verdad? Porque ellas cuando lanzan esa chancleta, donde pegan, donde apuntan, ahí van a pegar con seguridad. Usted puede ser muy ágil como hijo, pero esa chancleta como que tiene un wifi que lo conecta a la espalda de uno, ¿verdad? Y cuando sacan el cinto ya no se diga, tienen una habilidad para pegar en automático, hermano, que ni lo dejan respirar a uno. Pero digo yo que doy gracias a Dios por esos cintazos que cuando pequeño recibí de mi mamá, porque quiero que sepan que sí, también hice cosas que ameritaron, ¿verdad?, esa bendición. Y eso nos ayudó a ser personas tal vez diferentes. Tal vez no somos perfectos, pero contribuyó mucho esa corrección para poder hacer lo que Dios verdaderamente está haciendo a través de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos del amor de una madre, hermano o hermanas, lo único que supera el amor de una madre es el amor de Dios. Lo único que supera el amor de una madre de familia es el amor de Dios. Y entonces, Dios, hermano, es tan amoroso. Imagínese qué tremendo es Dios, que depositó sobre una mujer, sobre una madre de familia, ese amor tan especial en el corazón de una madre. Por eso es que una madre, hermano, los hijos pueden hacer muchas cosas y una madre siempre va a amar a sus hijos tal como son. Una madre siempre va a ver hermosos a sus hijos, aunque no lo sean. Así decía mi mamá, mi hijo es el más hermoso, y yo le creo a ella, porque ella tiene que estar diciendo la verdad. Para las madres no hay hijos feos. Para las madres no hay hijos mal portados, aunque sean tremendos. Siempre las madres dirán que tengo unos hijos preciosos, porque ese es el amor verdaderamente que una madre tiene sobre ella, y ese amor permite, hermano, que una mamá haga hasta lo imposible por ayudar a sus hijos. Una madre no dice tengo sueño para ayudar a sus hijos, no dice estoy cansada. Una madre va por sus hijos. Y otra de las cosas es que el profeta Isaías, hermano, hablando de esto, compara el amor de una madre con el amor de Dios. Es bien tremendo. Y mire lo que dice Isaías 66:13, dice, como aquel, dice, quien consuela a su madre, dice el Señor, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis mi consuelo. Dios le está diciendo, está haciendo una comparación de cómo es el amor de Dios para el pueblo de Israel, porque dice, así como una madre consuela a su hijo o a alguien, así yo los voy a consolar. Porque una madre, cuando un hijo se golpea, ella tiene una gracia para ayudar a ese hijo a mitigar el dolor. Cuando un hijo fracasa en algo, siempre las mamás tienen esa gracia para motivar a su hijo para que no se sienta derrotado, para que no se sienta que ha fracasado. Siempre tienen una palabra de aliento, de decirle, tú lo puedes hacer mejor. Vuélvalo a intentar, no se rinda, haga lo que tenga que hacer, cuenta conmigo, y lo bendice, lo abraza, lo mima. Y hermano, y cuando uno escucha esas palabras de una mamá, uno sale fortalecido. Cuando niños, cuando nos iba mal en muchas cosas, después que tal vez nos regañaban, después venía ese abrazo amoroso, hermano, que nos hacía que nos derritiéramos nosotros, ¿verdad? Porque no hay nada más bonito. Entonces el profeta Isaías dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis mi consuelo. Entonces, ¿cuánto, hermano, de los que estamos aquí nos gustaría volver a vivir esos momentos de niños que vivimos con nuestras madres?
Yo creo que nos gustaría volver a tener esos tiempos especiales, ¿verdad? Cuando nuestras madres nos sorprendían con algo. Cuando nos llevaban a la tienda y siempre nos compraban aquella golosina que siempre más nos gustaba, el helado que más nos gustaba. Nos compraban aquella camisa o aquel par de zapatos que más nos gustaba. Nos hacían o nos hacen la comida que más preferimos. Y esos momentos de niños, hermano, son inolvidables. Jugar con nuestros padres, con nuestras mamás, saber que cuando íbamos a la escuela el primer día, no sé si usted pasó por eso, pero las madres nos querían sacar brillo, hermano, cuando íbamos a la escuela el primer día, ¿verdad? Ellos creo que pensaban que éramos zapatos porque nos ponían de todo para que fuéramos de lo mejor a la escuela. Había una aplicación, entonces uno cuando iba a la escuela aunque iba todo asustado, pero con el hecho de que la mamá lo motivaba, lo arreglaba bien, uno iba con una expectativa bonita a la escuela, ¿verdad que sí? Entonces a todos nos gustaría volver a vivir esos momentos y compartir. Entonces yo la pregunta es, ¿cómo describiría usted a su mamá? ¿Alguien puede decir así cómo describiría a usted a su mamá en esta noche? Amorosa. Todoterreno. Fuerte. Hermosa. ¿Alguien más? Protectora. Luchadora. ¿Ah? Héroe. ¿Alguien más? Participen todos, por favor. Inteligente, porque las madres son inteligentes. Si alguien tiene inteligencia son las mamás. Si la mamá le dijo a usted, no te vayas por ahí porque te va a ir mal, y ahí vamos de nosotros, y al oído nos dijo, te lo dije. No metas la mano, niño, allí te vas a quemar, y ahí está uno creyendo que es mentira lo que la mamá le dice, y al oído ahí viene uno con la gran ampollota en la mano, ¿verdad? Entonces, hermano, las mamás las podemos comparar, y hay tantas cosas, hermano, que nosotros podíamos describir, o habrían muchas palabras que nosotros podíamos usar para describir todo lo mejor de nuestras mamás. En mi país hay un cantante muy famoso y hizo una canción así con el lenguaje muy popular de mi nación, y él dice que, ¿cómo se llama la canción? Mi madre, mi leona. Una canción preciosa, usa un lenguaje muy típico, muy único de allí, del país, el lenguaje, las palabras, pero dice unas grandes verdades de lo que las mamás en realidad son, porque eso son las mamás. Ellas son capaces de hacer lo que sea por defender a sus hijos. Entonces, pero no solamente, hermano, nos gusta recordar esas cosas bonitas. Hay otros que recuerdan lo peor, los jalones de oreja, y muchos dicen, eso ni me lo recuerde, dicen algunos, ¿verdad? Pero esos jalones de oreja nos hicieron algo en nuestra vida, fueron como el ecualizador de nuestra vida para que nosotros pudiéramos agarrar un enfoque en la vida. Pero la palabra de Dios, hermano, es bien interesante, porque la palabra de Dios también, Dios usa su palabra para hacer comparaciones de lo que es la naturaleza con las madres. Dios siempre anda comparando las cosas. Él toma una cosa y la pone como ejemplo. Él habla de la semilla, la compara con la palabra. Él habla de muchas cosas y él dice, esto es como esto. Él habla de la sal, dice, vosotros, dice, sois la sal, hablando de la influencia. Vosotros sois luz. Vosotros, dice, sois el templo del Espíritu Santo. Y Dios usa un lenguaje, hermano, muy especial para comparar ciertas cosas. Y también Dios usa una manera de comparar o de describir a las madres lo que ellas podrían ser. Y en la palabra de Dios encontramos, hermano, esa comparación que Dios hace de las mamás. Entonces yo quiero compartirle a usted 4 cosas que hay en la Biblia, o hay muchas más, pero quiero compartirle 4 de cómo Dios compara a una mamá. Y yo creo que Dios es un Dios que sabe lo que Él está diciendo. Entonces, número 1, una madre, dice Dios, es como una osa.
Una madre es como una osa. Hay una película muy bonita de esta compañía de National Geographic de una madre osa que por una otra razón su cachorrito se quedó abandonado, y hay unos cazadores que lo quieren cazar, y no es también un leopardo, un jaguar, algo lo quiere cazar, y ese animalito, hermano, hace lo que sea. Él se mira desesperado, él llora porque aquella fiera lo va a devorar. Pasa por un río caudaloso, y ese programa uno lo tiene ahí en suspenso porque uno asume que esa fiera lo va a devorar a ese hijo. Pero cuando aparece la mamá osa, hermano, y comienza a rugirle a ese león, eso es impresionante, porque un animal de estos, hermano, ni quiera Dios, cuando se trata de defender a los hijos, son tremendos. Ellos no escatiman a su enemigo, porque en ellos está el instinto de defender a sus hijos. Y así es la mamá. Una mamá, con tal de defender a sus hijos, se le va a enfrentar a quien sea. Ella se le va a enfrentar a ejércitos. Ella no escatima tamaño, ni color, ni fuerza. Ellas saben que son capaces de todo. Entonces la Biblia dice que una madre, punto número 1, una madre es como una osa. Y el libro, ¿por qué lo compara así? Porque una osa nunca dejará arrebatar a sus hijos de otras fieras. Nunca los dejará arrebatar a sus hijos de otras fieras. Entonces mire lo que le dijeron al hijo de David, a Absalón, cuando un hombre le dijo, mira, en 2 de Samuel 17:8 dice, y añadió Usai, tú sabes, dice, que tu padre y los tuyos, ahí está incluyendo a la mamá, son hombres valientes, dice, que están con amargura de ánimo, y como la osa en el campo cuando le han quitado a sus cachorros. Además, dice, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Está comparando, diciéndole a Absalón, tú sabes que tu padre y los de él, los que viven con él, su familia, sus hijos y su esposa, son, dice, como una osa, dice, en el campo a la que le han quitado sus cachorros. Es una osa que le han quitado a sus crías. Se va a poner furiosa, se va a poner desesperada y va a hacer lo que sea para ir detrás de aquel que le ha arrebatado a sus crías. Y así es una mamá. Cuando alguien le quiere arrebatar a sus hijos, es la mamá la que va a dar la vida por sus hijos. Créanme lo que son capaces de hacerlo. Entonces, si un animal, hermano, de esa naturaleza es capaz de todo, de no solamente proteger a sus cachorros, dice algunas documentales que una osa de esta es capaz de enfrentarse no solamente a una fiera con tal de defender a sus hijos, a leones, a tigres, es capaz de enfrentarse ella sola para defender a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que la osa haría hasta lo imposible por defender a sus hijos, y así son las mamás. Ellas harían lo imposible por defender a sus hijos. Merece que las madres tengan un fuerte aplauso, ¿verdad que sí? Dele fuerte el aplauso al Señor por esas mamás que harían hasta lo imposible por defender a sus hijos. Y la Biblia compara a las mamás como eso, como la osa, dice, que ha perdido. Mire lo que dice Oseas 13:8, dice, como osa que ha perdido los hijos, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, dice el Señor. El Señor está hablando del pueblo de Dios, y Él dice, como una osa que ha perdido a sus hijos, yo los voy a encontrar a ustedes. El mensaje tal vez enfocado en otra dirección, pero Él compara a una osa, a una madre osa que ha perdido a sus hijos, y que en esa desesperación ella no va a escatimar clima, ella no va a escatimar obstáculos, ella no va a pensar en nada de lo negativo. Ella piensa, tengo que encontrar a mis hijos. Y eso es lo glorioso, que el amor de Dios, hermano, a nosotros, Dios hizo lo que tuvo que hacer para encontrarnos a nosotros. Fue tan grande el amor de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros para encontrarnos. Y el amor de una mamá es así también. Una mamá, hermano, va a pagar el precio por su hijo.
Una mamá, hermano, yo tengo testimonios de mujeres que por amor a mantener a sus hijos, cuando las situaciones han estado completamente limitadas, cuando han usado todos los recursos de buscar trabajo, de buscar el sustento y no han hallado, y hay hombres, hermano, con un corazón, se puede decir perverso, que han usado la necesidad de una mujer y a cambio le han ofrecido dinero, y hay madres, hermano, que han tenido que rebajarse a esa situación, no porque ellas quieran ser así, sino porque verdaderamente no soportan el dolor de ver a un hijo que está con hambre y que está pidiendo alimento, y la única opción que muchas mujeres han tenido es tener que vender su cuerpo para proveerle el pan de cada día a sus hijos. Muchas veces nosotros juzgamos a las prostitutas, muchas veces nosotros juzgamos a las mujeres que venden su cuerpo en la calle, mas no sabemos cuál fue la razón por la cual ellas han llegado allí, o cuál es la razón por la cual ellas están en esa condición. Hay mucha gente, hermano, que pasa necesidades. Nosotros decimos necesidad a veces cuando no hemos comido un tiempo al día. Hay gente que pasa más de un día sin comer. Hay madres que sufren, que lloran cuando sus hijos, hermano, están clamando por un bocado de pan y ellas no tienen nada que ofrecerles. Y entonces una madre, hermano, sabe que con tal de ganar algo de dinero para sus hijos, ellas hacen la vergüenza a un lado con ese propósito. No porque ellas quieran hacer eso, sino porque ellas quieren que sus hijos estén bien. Ahora, así dice el profeta, dice: como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Entonces, hay madres aquí que son capaces de enfrentarse a toda adversidad. Y eso es importante. No importa, hermano, lo que su hijo haya hecho o su hija haya hecho, ellos por sus hijos o ellas por sus hijas sus hijos son capaces de hacer. Ellas son como, y yo digo que Dios las compara así, que ellas son como ángeles para nosotros. Porque cuando usted llega, usted está dormido, las madres son las que oran por nosotros. Cuando usted está cansado, son las madres que llegan ahí para ofrecerle un refrigerio. Cuando usted se enferma, las madres son las que están ahí para darnos la medicina que necesitamos, para llevarnos al doctor. Entonces ellas pelean con lo que sea, pero las armas que ellas usan, hermano, una madre que ama a Dios, una madre, hermano, que tiene su confianza y su fe en el Señor, no usa cualquier arma. Ella usa armas poderosas, y 2 Corintios dice 10:4 que las armas que ella usa son como lo que dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Y hay madres que usan esas armas espirituales para destruir las fortalezas que están limitando a los hijos, para romper cadenas que están atando a los hijos. No sabe cuántas madres doblan rodillas clamando por sus hijos, orando por sus hijos, creyendo que un día verán la salvación del Señor obrando en la vida de sus hijos. Y las madres no se rinden porque ellas saben que están usando armas poderosas que no le van a fallar. Las armas que Dios nos provee son poderosas, y las madres de familia saben usar bien estas armas. Si alguien sabe usar las armas espirituales, son las mamás. Ellas saben hacer buen uso de estos recursos que Dios nos da. Amén. Ahora, número 2, una madre, dice la Biblia, que la compara, es como una gallina. Y muchas veces usamos esta expresión mal, porque a usted le han dicho, esa persona es una gallina, porque pensamos que una gallina es cobarde. Al contrario, acérquesele a una gallina que tiene pollos recién nacidos y después me cuenta, o después me enseña cómo queda usted, ¿verdad? Una gallina, hermano, es una fiera por defender a sus pollos. Entonces la Biblia dice que las mujeres son así, son como, o las madres son como una gallina. ¿Y por qué los compara así? Porque la gallina tiene la naturaleza de querer siempre tener a sus pollitos
con ella, ¿verdad? Es bonito ver a una gallina en las tardes o en los tiempos de frío, cómo ellas se acomodan y extienden sus alas, y no sé cómo le hacen para que todos esos polluelos quepan dentro de ese cuerpo y ellos se sienten tranquilos porque hay una madre que los está protegiendo. Y por naturaleza, las mamás también tienen esa naturaleza. Las mamás quieren que cuando los hijos crezcan, que nunca se vayan de la casa, y que cuando se casen ahí traigan con la persona con quien se casan, y ahí quieren tener a los nietos, a los bisnietos, aunque no conozcan cómo se llaman, pero ellas saben que ahí está toda su tribu, ¿verdad? Habla, padre. Porque esa en realidad es la naturaleza de cualquier madre de familia. Yo creo que cualquier mamá desearía que sus hijos todos vivieran allí y que el terreno fuera tan grande donde todos tuvieran su casita o su cubículo donde vivir allí, ¿verdad? Con su familia. No, lamentablemente, Dios planeó en su plan divino que cada quien tiene un destino y tarde o temprano tenemos que partir, ¿verdad? Pero la naturaleza de una mamá es así. Ellas quisieran, entonces dice que la Biblia que Él la compara como una gallina. Y mire lo que dice Mateo 23:37. Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén y Él tiene compasión por la ciudad porque la ciudad fue visitada y ellos no entendieron la visitación del Señor. Y Jesús hace esta comparación. Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y luego dice el Señor: ¿cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como la gallina, dice, junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios hace esta comparación de que una gallina, ese es lo que naturalmente hace, y Dios compara a una mamá como esa gallina que quiere tener a todos sus hijos. Entonces a las madres, hermano, no les importa el sacrificio que ellas tengan que hacer. Siempre ellas tendrán en su casa un lugar para su hijo o para su hija. Si la hija se fue de la casa y le fue mal con el marido, hermano, y cuando viene fracasada, herida, dañada, con el corazón destrozado, la mamá siempre tendrá un lugar para su hija y la va a recibir. Y siempre seguirá siendo su hija, siempre seguirá siendo su princesa. Cuando el hijo se fue de la casa por rebeldía, por lo que sea, y le fue mal como el hijo pródigo, cuando regrese, su madre siempre tendrá un lugar para recibirlo, para atenderlo, y el cariño de esa mamá nunca menguará a su hijo. Entonces es impresionante, hermano, cómo una mamá siempre hay un lugar, dice, para la hija, siempre hay un lugar para ese hijo rebelde. Es más, si hay un nieto más, ella encontrará un lugar para darle hospedaje a ese nieto, o los que sean. Porque esa en realidad es la naturaleza, y ella siempre quiere tener a todos sus hijos juntos. Y Dios, hermano, también es un Dios tan especial que Él quiere tener a todos sus hijos juntos. Él no quiere que sus hijos anden en la calle, fuera del redil. Él los quiere tener en el redil. Él quisiera tenerlo. Entonces, punto número 3, dice la Biblia que Dios compara a las madres como una leona. Dios compara a la mamá como una leona, y en Ezequiel capítulo 19, ¿por qué la compara Dios a una mamá como una leona? Porque una leona, la naturaleza de la manada de leones es que la leona es la que sale a buscar el sustento de los cachorros. Ella sale a cazar. Ella sale a traer la presa. Y el león ahí está bigotudo y peludo, ¿verdad? Con los cachorros, ¿verdad? Él está esperando que la leona traiga el plato a la casa. Y él come primero y por último come la leona. Y hay hogares así, hermanos, que son como leones, ¿verdad? Que la leona sale a cazar y a traer el sustento, y los leones bigotudos y panzones, ahí estamos, ¿verdad? Y somos los que comemos primero, y a veces nos comemos hasta la porción de la leona también. Eso pasa en ciertos hogares. Hay hombres desconsiderados, tengo que decirlo. Hay hombres que no les importa si la mujer está cansada, si la mujer está enferma, si la mujer no ha dormido. Ellos quieren comer, y ellos no preguntan si ella comió. A ellos les importa llenarse ellos y después que ella mire cómo le hace. Quiera Dios que aquí los hombres que vemos no seamos así, que valoremos a nuestras esposas, a nuestras madres. Entonces Dios compara a la mujer como una leona, porque dice que la leona es la que se encarga de traer el sustento a sus hijos. Ella sale a cazar y el león está ahí cuidando los cachorros para que no venga otra fiera, obviamente, a
a devorar a esos hijos. Entonces dice Ezequiel, dirás, hablando de la madre: ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Dice el profeta Ezequiel. Entre los leoncillos, crió a sus cachorros, versículo 3, e hizo subir uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Es la manera como las madres nos enseñan en la vida a ser hombres de bien, a ser hijos de bien. Dice que los crió. Las madres hoy en día, hermano, les ha tocado criar a sus hijos en medio de un mundo violento. Hay gente que vive, hermano, vivimos en barrios violentos donde usted lo que oye a veces son malas palabras, mala influencia, malas costumbres. Usted escucha balazos, usted escucha de la policía, y las madres en medio de ese ambiente, hermano, han tenido la sabiduría de parte de Dios para criar bien a buenos hijos. Y Dios compara a la mamá, sí, hace uso de esta comparación, porque así es. En medio de este mundo violento, las verdaderas madres no se rinden, y ellas saben que tienen una tarea que cumplir, y no importa lo que tengan alrededor, ellas van a enseñar a sus hijos a ser hijos de bien. Y hay hijos que han salido, hermano, de los peores barrios de nuestra ciudad, de donde ha habido violencia, muerte, y esos hijos no hicieron lo que mucha gente hizo. Porque cuando se quiere ser mejor, se puede. Y cuando una madre se decide a criar a sus hijos de una mejor manera, puede estar en el mismo infierno y de allí los va a sacar al éxito a sus hijos. Ese es el Dios, hermano, que nosotros servimos, y que le ha dado a las mamás esa capacidad para criar a los hijos. Entonces el profeta dice que así es una mamá. Entonces, hermano, así pasa con las mamás. Son como esas leonas que salen y ellas se aseguran que siempre sus hijos no pasen hambre. Fíjense que en mi país, para el tiempo de la guerra en Nicaragua, en la década de los 70, la guerra se puso bien difícil. Y usted podía ver, yo estaba pequeño, cómo las mamás salían con la ropa de los hijos. Ellas podían venir solo con un vestido, pero ellas se aseguraban en esa maleta traer todo lo que sus hijos iban a necesitar. Era más grande la maleta que el niño, pero allí la traían porque sabían que ese niño iba a necesitar esa maleta. Y pasaban sufrimiento porque la ciudad estaba en escombros. La ciudad donde yo soy completamente quedó en escombros. Todavía hay marcas de esa guerra en esa ciudad. Bombardearon la ciudad. Era guerra de días. 40 días fue la última guerra consecutiva. Entonces salían los aviones a bombardear la ciudad, y la gente salía en desbandada a huir de ese infierno. Y por aquellos montes fuera de la ciudad, y venían las mamás y los pilotos de los aviones. Cuando miraban que la gente corría, ellos pensaban que eran guerrilleros, entonces bombardeaban a la gente civil. Así era lo que se vivía. Hubo mucha muerte, y se cuenta la historia, nos cuentan de una historia que en esas huidas una madre venía con su niño, y las metrallas del avión logró alcanzar el cuerpo de esa mamá, y la mamá estaba dando de lactar a su hijo, y la madre murió. Lo curioso es que dice que encontraron a ese niño al siguiente día pegado al pecho de la mamá, tomando de la leche aún de la mamá muerta. Digo yo, qué poder más grande el de una madre, que aún después de muerta, Dios le dio la capacidad de poder sustentar a sus hijos. Eso es maravilloso. Cuando yo escuché eso, digo yo, verdaderamente tener una mamá con nosotros es un gran tesoro que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dele fuerte el aplauso al Señor. Así hay muchas madres, hermano, que tal vez sin el respaldo de un hombre, sin el apoyo de un hombre, han sacado adelante su familia, han triunfado, han hecho de sus hijos profesionales, técnicos en algo, en algún oficio, pero no se rindieron. Entonces nosotros, esas madres prefieren, hermano, a veces ver comer a sus hijos y ellas pasar hambre con tal de que sus hijos no sufran.